¿cuál ha sido el oso más grande en tu vida? ¿Sí saben qué es oso? El osote. Dice el fresa, el Big Bear, o sea, el gran oso, el osote, ¿verdad? Pero pues los fresones así dicen, ¿verdad? El Big Bear. Entonces, ¿cuál ha sido tu peor momento así? Pero lo peor, lo peor. Yo sé que todos han tenido en algún momento alguna regada, pero así horrenda, horrenda. Le voy a contar una que yo tuve. Hace muchos años o algunos años estábamos en la casa de mis suegros y yo traía una camioneta de esas con unas llantas así de altas, entonces la defensa pues estaba como por aquí. Y entonces yo estaba dormido en la casa del suegro y entonces va y me toca en la puerta de la recámara y estaba molesto, estaba enojado. Necesito que muevas la camioneta porque tengo que sacar mi carro y tengo que ir por el mandado y que no sé qué. Y era temprano, tipo 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo, todavía medio dormido, me subo a la camioneta y estaba la camioneta exactamente atrás de su carro, ¿verdad? ¿Y qué crees que pasó? La prendí, pero no le puse ni el clutch y tenía la velocidad puesta y no tenía el freno de mano, pues estaba en una cochera. Entonces la camioneta hizo un brinco. ¿Se han visto cómo así cuando reparan los vehículos, ¿verdad? Hizo un brinco y cayó, ¿verdad? La camioneta así en toda la parte de atrás de su carrillo, ¿verdad? Ahí, ¡pum!, ¿verdad? Yo dije, no puede ser. Y le hice pedazos todos los focos, ¿verdad? Y la puerta era de puerta atrás, ¿no? El carro. Y yo no hallaba ni qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me hago el dormido, me hago el tonto, o me convulsiono y echo saliva para que algo suceda, ¿no? Y entonces no, pues yo, se baja, ¿verdad? Y me ve, y yo así, qué horrendo, no sabe ni qué hacer. Y ya llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y bueno, pues ya me perdonó Dios por mentirosote, ¿verdad? Y le dije, no sé qué pasó, yo creo que algo está mal en la camioneta, claro, el mono que la traía. Y entonces él como que medio me creyó, ¿verdad? Y entonces, pues sí, ha de ser la camioneta y que ni sabe, ¿verdad? Y ahí me libré, ¿no? O como una vez que rompí un vidrio en la casa, porque estaba jugando con la pelota, la aventaba a la pared y me aventaba a la cama, como 1,000,000 de veces, ¿verdad? Y un día no le atiné a la pared y le atiné al vidrio, lo rompí. Y entonces, no estaban mis papás, ¿y ahora qué hago? Y me encontré un pedernal en la casa, no sé qué hacía, de este tamaño así, pero miren, así grandote, y lo puse afuera, que lo habían aventado de atrás. ¿Tú crees? Se necesitaba ser un campeón de lanzamiento de bala para poder llegar una piedra hasta allí, ¿verdad? Y mi papá le ganó la risa, obviamente, ¿verdad? Ya no me dijo nada, ¿no? Qué cosa, ¿no? Tu peor situación, o el día que llega el vecino, ¿verdad? Toca la puerta de la casa, sale mi papá y yo estábamos comiendo y dice, oiga, ¿este zapato no es de su hijo? Y lo ve mi papá y voltea, no, mi papá no sabía, y voltea, ¿es de alguien? No, pues yo así, es mío. Había roto un ventanal con ese zapato y el zapato se quedó ahí, yo me fui corriendo, ¿no? Yo estaba peleado con los vidrios, ¿no? Y siempre hay una situación ahí, ¿verdad? Algo que tú te ves muy, muy metido en alguna situación, ¿no? Una vez me dijeron, estamos poniéndole el techo ahí a Agape Oficinas. Vinieron unos hermanos de Estados Unidos para ayudarnos a construir y ponerle el primer piso de concreto ahí en Agape Oficinas. Y entonces les vamos a dar tanto dinero. Y yo hice mis cuentas. Oh, no, está bien, no, pues hasta me va a sobrar. Y me encontré con otro pastor y le dije, oiga pastor, ¿usted cómo va con la construcción? Nomás me falta el techo. ¿Cuánto le falta? Lo que a mí me sobraba en el papel. Entonces yo así, hermano, ya nos fue bien a los dos. Yo le voy a dar, y como habían adelantado dinero los hermanos de Estados Unidos para los materiales, pues entonces yo les di
les di el dinero por adelantado. Terminó la construcción y me faltaba exactamente lo que le había dado al hermano. O sea, mal para los presupuestos, malo. Y dice, ¿y ahora cómo le hago, no? Total, y luego todavía peor, me robaron la cimbra. Conseguí una cimbra prestada y me la robaron, ¿no? Entonces se la llevaron con todo y la que había rentado, se llevaron la que prestaron. Total, debía un montón de triplies, ¿verdad? Y dinero aquí, dinero allá. Y bueno, siempre hay alguna situación. Yo no sé si a ti te ha pasado situaciones donde hiciste mal presupuesto, la regaste en algo y no hayas ni cómo salir. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 4. Voy a leer solamente 3 versículos del capítulo 4 de Éxodo. Y yo quiero compartirles acerca de que Dios siempre tiene un recurso a la mano para sacarnos de nuestros problemas. De nuestros problemas. A veces nos metemos en cada problema. Yo quiero darle gracias a Dios por los líderes que han estado y están en Ágape, porque ellos me sacaron de algunos, nunca me han sacado de la cárcel, gracias a Dios, pero me han sacado de cada bronca y cada problema en que nos hemos metido por el ministerio, por andar haciendo la obra de Dios y por malos presupuestos y por una serie de tontismos que cometemos, ¿verdad? Tontismo se oye así como más de categoría, por no decir mensadas. Capítulo número 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. 4:1 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo, voy a seguir leyendo, dijo el versículo número 4, entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dice, por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué tienes en tu mano? Le hace la pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Yo quiero hablar, como ya lo mencioné, acerca del recurso que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que Dios es la fuente y nosotros somos solamente canales en donde nosotros podemos bendecir a otros, pero Dios es la fuente inagotable de gracia, de amor y de bendición. Pero también es una fuente inagotable de sabiduría y además Dios también provee lo necesario y los recursos para las cosas. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice Dios, o le pregunta Dios a Moisés, porque Moisés está poniendo un pretexto para no obedecer la voluntad de Dios. Dios le está preguntando, ¿verdad? Le está pidiendo que vaya a los egipcios, que vaya al faraón y le diga al faraón que deje salir al pueblo de Israel que tenía por esclavo o como esclavitud allí, ¿verdad? O con esclavitud en Egipto. Y le dice, ¿verdad? Le dice, primero ya le había dicho, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a responder? Y él es cuando responde, yo soy el que soy. Esto les dirás, me llamo yo soy, o me dicen el yo soy el que siempre existo. Pero Moisés tiene varios pretextos y varias cosas, ¿no? Y entre otras, cuando le dice, no me van a escuchar, me van a decir, a ti Dios nunca se te ha parecido. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Para hacer la obra del ministerio, para servir a Dios y para todo aquello que tú eches mano de Dios,
Dios también te va a poner algo en tu mano para hacer. Dios te va a dar algo para tu vida. Nunca te vas a quedar sin nada. Dios siempre te va a bendecir. Cuando Dios hizo el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, dice la palabra de Dios que al final, después de que dieron de comer los apóstoles a todos, le dice el Señor a los apóstoles: recojan todo lo que quedó. Y ellos recogieron todo lo que habían dejado los otros, y cada uno recogió una canasta de comida. O sea, ya no les tocó un pescado y un pan, sino les tocó una canasta de comida. Algo les había dejado. Dios siempre tiene un recurso para bendecir y para darte. Puede ser, a veces el recurso no tiene que ver con el dinero, a veces el recurso tiene que ver con las fuerzas, y a veces el recurso tiene que ver con sabiduría. Cuando hablamos de la obra de Dios y del servicio cristiano, resulta que también Dios va a proveer para el ministerio, siempre va a bendecir para el ministerio. O sea, yo sé que a lo mejor puede ser que quisiéramos tener otras cosas para hacer otras cosas, pero sí tenemos que reconocer que Dios va a proveer lo necesario. Quiero mencionar algunas de las cosas que la Biblia menciona sobre cómo Dios proveyó para las personas. La primera de ellas es la que ya leí, Moisés. La Biblia relata la historia de Moisés. La Biblia dice que Moisés fue criado en la corte del mismo Faraón. Y siendo él hebreo, veía cómo los egipcios maltrataban a su pueblo. Cuando él quiso defenderlos, los quiso defender con sus propios recursos. Y él era un hombre que hablaba muy bien y además era un hombre con influencia. Pero en su desesperación por querer defender al pueblo, terminó matando a un egipcio. Y el faraón, que seguramente ya le traía coraje, porque era hijastro de la hija del faraón, ¿verdad? O del faraón, o quizás era, o de su hermana, no estoy seguro. De alguna manera, ¿verdad? Pues ya no lo quería, ¿verdad? Y entonces lo manda a matar, lo manda a justiciar, pero Moisés tiene que huir. Y en su huida, Dios le habla y le dice, ¿verdad?, que tenía que regresar en algún momento, nada más que pasaron 40 años, pero regresó para libertar al pueblo de Israel. Algo que me llama la atención, ¿verdad?, es que Moisés tenía los recursos para liberar al pueblo, pero no eran los recursos que Dios iba a usar para liberar al pueblo. Por lo tanto, lo mandó al desierto. A veces pasamos por desiertos en la vida para darnos cuenta que Dios tiene otro recurso más allá del recurso personal. A veces puede ser, no sé, alguna influencia, o a lo mejor tú eres pariente de alguien importante, o a lo mejor eres muy bueno para el estudio y sacas calificaciones buenas sin estudiar, o eres muy bueno para copiar, o muy astuto para copiar, ¿verdad?, en lugar de estudiar. Entonces, pero cuando tú vas a hacer algo que realmente importa, e importa para ti, tu familia y para Dios, tú vas a tener que echar mano de Dios y no echar mano de lo que tú has acostumbrado, en lo que tú te has acostumbrado. En el caso de Moisés, él usó su fuerza y Dios lo llevó al desierto, y en el desierto durante 40 años le quitó lo que tenía de poder humano. Y la Biblia dice que él era poderoso en palabras, gozaba de elocuencia, de este don de la elocuencia, ¿no? Y terminó tartamudo. 40 años platicando con las chivas y las borregas de su suegro, seguramente cualquiera terminaría tartamudo. De hecho, fue una de las excusas que le dijo Moisés a Dios cuando lo manda. Y dice: Señor, manda a otro que hable bien, porque yo soy tartamudo.
Hasta que Dios se enojó y dice, si quieres te mato, dijo Dios después de tanta excusa. Y ella dijo, no, Señor, no, nomás estamos aquí estamos nomás de habliches, ¿verdad? Y a final de cuentas lo manda. ¿Qué tenía Moisés? Tenía la vara en su mano. ¿Qué representa la vara? Representa el poder. ¿Qué hizo con la vara Moisés? Moisés toca el agua con la vara y el agua se convierte en sangre. La Biblia dice que él utilizaba esa vara que tenía que probablemente era como una especie de bastón. No era el cayado pastoral, sino una vara. Y probablemente, ¿verdad? La usaba de bastón. Y él con esa vara hizo una serie de milagros. Es interesante lo que representa la vara. ¿Qué representa para nosotros la vara? El poder de Dios. ¿Saben ustedes que uno de los más grandes atractivos que tiene el cristianismo es el poder de Dios? Desde los tiempos de los apóstoles, un hombre llamado Simón, que era mago, o sea, era hechicero, intentó comprar el poder de los apóstoles que oraban y la gente se sanaba. Entonces él dice, yo quiero ese poder, ¿cuánto cuesta? Claro que los apóstoles dijeron, tu dinero perezca contigo. Bueno, le dice otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente dice, es que, ¿cómo puedes comprar el poder de Dios con tu dinero? No se puede. ¿Qué tienes en tus manos? Pues tienes poder. Eso es lo que tienes. No el poder humano, ni la imposición de una personalidad voluntariosa, sino el poder de Dios a través de la fe. Porque si tú crees, al que cree, todo le es posible. De hecho, este año, ¿verdad? Hemos declarado que es el año de que nada es imposible para Dios. Pero hay que creer en Dios. Y entonces, si nada es imposible para Dios, significa que nosotros podemos tener el poder de Dios en nuestras manos. Y no es un asunto de sentir unas vibras ahí, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, este señor tiene buena vibra porque hasta como que le tiembla la mano, ¿verdad? Entonces ya no es vibra, es vibración, ¿verdad? Pero no es tanto eso, que no dudaría que Dios hiciera temblar a algunos con su poder, de ninguna manera dudaría eso. Pero Dios se va a mover a través de la fe. Y cuando tú tienes la fe es como la palanca que mueve las montañas. Pero Dios es el que mueve las montañas. Ese es el poder de Dios. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes el poder de Dios? Cuando tú oras por tus hijos que están enfermos, cuando tú oras por tu familia que está padeciendo por una necesidad, cuando tú oras por las personas o por tu necesidad particular, tú estás pidiéndole a Dios que se mueva con poder. Tú tienes poder, así fluye el poder de Dios. Cuando le predicas a otros la palabra de Dios, cuando oras por aquellos que están necesitados, afligidos o enfermos, sientas o no sientas el poder, tú tienes ese recurso. Yo prefiero el poder de Dios que el dinero. Porque Dios también trabaja de la misma manera. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón. ¿No dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón? Porque cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene todo, tiene todo, tiene todo. No le batallas. Pero cuando no tiene tu corazón, ¿cómo le batalla a Dios para todo? A veces nuestro corazón no está con Dios, por eso no hay servicio, no hay entrega, por eso no hay disposición, porque otras cosas toman su lugar. En una ocasión iban a tener unos bautismos y entonces les dicen, ¿verdad? A las personas
perdón, se iba a bautizar y entonces ya lo iba a bautizar, y cuando se iba a bautizar, se iba a meter al agua, perdón. Entonces ya para ser bautizado, le dice, espérame tantito, es que la cartera, y saca la cartera para dársela a su esposa, la cartera, y le dice el pastor que estaba bautizando, no, déjesela la cartera, esta también necesita ser bautizada. ¿O no? Sí, a veces sí, también, en el sentido figurado, usted sabe de qué me refiero. No es tu dinero, no es tu fuerza, no es tu influencia. Tienes el recurso más grande, el poder de Dios. Y el poder de Dios transforma vidas, cambia a las personas, cambia a las personas. Otro personaje que encontramos en la Biblia es un hombre llamado José. Usted ha escuchado de José, el famoso, aquel soñador le llamaban. José fue primero perseguido por sus hermanos, atormentado por ellos, y luego vendido a una caravana de mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Lo vendieron como esclavo y luego los ismaelitas en Egipto lo revendieron como esclavo. Y terminó en la casa de Potifar, un hombre que era el jefe de la guardia, era como el jefe del Estado Mayor, que ya no va a existir aquí para el presidente, pero más o menos así. Y entonces el Estado Mayor presidencial, entonces aquel era el jefe de la guardia del faraón, un hombre importante, un hombre rico, y él trabajaba con él. Pero la esposa de Potifar era una mujer que estaba muy solilla, yo creo, y se enamoró de José, que era joven, ha de haber dicho carne joven o carne fresca, y entonces intentó seducirlo. Él dijo que no, y entonces ella lo acusa de que quería él violarla a ella. Y entonces Potifar, el patrón, se enoja, el amo, y lo mete a la cárcel, resumido allí en un hoyo, ¿verdad?, olvidado por culpa de otra persona que lo había acusado. Y él pensó que ya Dios se había olvidado de él. Pero 2 años después se oyen, ¿verdad?, soldados que vienen caminando hacia su celda. Y entonces está aquí uno que se llama José. Sí, aquí está uno metido allá adentro. Claro que ya era importante allí en la cárcel. El carcelero lo tenía en gran estima a José. Y entonces pues lo requiere el mero rey de todo el gobierno, de todo el reino, el faraón. Se lo llevan, pero si en cuestión de unas horas o un par de días pasó de estar sumido allí en una mazmorra, en una cárcel, ¿verdad?, a ser el segundo del reino. ¿Tenía poder? No, no tenía poder. ¿Tenía fuerza? No, no tenía fuerza. Era un joven de alrededor de 19 años, entre 19 y 20 años de edad. Pero ¿saben qué tenía José? Tenía entendimiento. Y ese es un recurso de Dios para tu vida. Entendimiento. Cuando tú escuchas a un comentarista de fútbol, por ejemplo, que yo a veces los oigo a lo lejos, que mi hijo Beto le gustan algunos comentaristas, sobre todo cuando se pelean, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, pues a veces yo me acerco y empiezo a escucharnos, ¿no? Obviamente ellos son los expertos, yo sé muy poco acerca del fútbol, ellos saben mucho más, ellos son los expertos y dan sus opiniones, pero yo noto que algunos de ellos tienen más entendimiento que otros. Los que tienen menos entendimiento son los más peleoneros, los que más discuten, los que se echan tierra entre ellos. Pero los que realmente tienen entendimiento, ellos no se pelean tanto, ellos solamente hablan desde su sabiduría. En una ocasión, ¿verdad?, había un problema muy grave en Israel, en Jerusalén, porque había surgido el cristianismo. En este surgimiento del cristianismo, ¿verdad?, no les gustó al sumo sacerdote y a los sacerdotes y a los líderes religiosos de ahí de Jerusalén, y mandaron traer a los apóstoles que tenían un gran avivamiento en los primeros capítulos del libro de los Hechos, un gran avivamiento.
Y entonces ya no hallaban qué hacer con ellos, los habían metido a la cárcel, los habían azotado y no se podía detener. Y le mandaron traer a un sabio llamado Gamaliel, que tenía una escuela, por cierto, y era muy reconocido. Y Gamaliel les dice algo muy interesante, le dice: a ver, ¿cuál es el problema? Estos nos están comiendo el mandado, se están llevando todas las multitudes para su nueva religión, o sea, el cristianismo. Y entonces dice: no sabemos si los perseguimos, los matamos o qué. Y él les dijo con toda sabiduría: déjenlos que sigan así, porque si esta obra es de los hombres, se va a perecer, o sea, se va a acabar. Y les ponía algunos ejemplos de unas sublevaciones que había habido antes. Pero si es de Dios, ustedes, les dice, se van a ver peleando en contra de Dios. Sabiduría. Cuando tú caminas con Dios, cuando tú te acercas a Dios y cuando tú lees la palabra y cuando tú te vuelves un hombre o una mujer espiritual, donde las cosas espirituales son de tu mayor atención, sin olvidar las materiales, que hay que hacerlo, tú te vuelves una persona entendida. En la Biblia se refiere de personas que eran entendidos en los tiempos. A veces hay personas que no tienen entendimiento y la Biblia dice que son como necios, no entienden. El padre o la madre que dicen: haz lo que se te pegue tu regalada gana, ya no te voy a decir nada, le dicen al adolescente, porque están hartos de pelearse con él, con sus hijos. No tienen entendimiento de que tienes a tus hijos solamente una etapa de su vida, y dentro de esa etapa de su vida solamente hay unos cuantos años donde van a absorber de ti lo mejor que tú puedes enseñarles. Lo demás viene del resto de la gente. Y tú debes tener entendimiento de eso. Cuando viene el mover de Dios, como Dios se mueve, hay que aprovechar el mover de Dios. Ese es el entendimiento. Yo creo que Dios lleva a la iglesia incluso a ciertos momentos donde los líderes tenemos que tener entendimiento de lo que Dios está haciendo, porque puede pasar de largo la oportunidad. Hay personas que Dios les ha bendecido abundantemente en negocios, en familia, en trabajo, en el ministerio, porque fueron entendidos en los tiempos de Dios. Cuando Jesús hace lamento sobre la ciudad de Jerusalén y les dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Luego les dice el Señor también, ¿verdad?, que no reconocieron el tiempo de su visitación. Se quedaron dormidos en sus laureles, decimos los mexicanos, ¿no? Tranquilamente. A veces hay tiempos donde hay que tener entendimiento, tiempos especiales para tu vida. Las oportunidades difícilmente regresan en tu vida, pero Dios te va a dar entendimiento si caminas con Él, si andas con Él. Y ese es uno de los más grandes recursos, El otro estaba leyendo la historia de una mujer que era en un tiempo una de las mujeres más ricas de Sudamérica. ¿Cómo llegó a ser una mujer tan multimillonaria si era una persona, fíjate bien, que era una empleada de un negocio? Porque vio una oportunidad. Yo no sé si Dios se la reveló o no se la reveló, vio una oportunidad de vender cemento que se había terminado para una empresa que estaban en construcción, y ella hizo el contacto y luego en el primer año ganó su primer $1,000,000, solo porque aprovechó el momento. A veces hay personas que Dios les da ese
ese momento especial, ¿verdad? Para atrapar el momento, pero están llenos de miedo y de temor. Necesitamos entender los tiempos en los que vivimos. José fue entendido en los tiempos y en lugar de estar refunfuñando 2 años metido allí en el calabozo, hizo lo que tenía que hacer: buscar a Dios y ganarse la aprobación la aprobación del carcelero. Sansón, otro personaje de la Biblia. Es un personaje que dice la Biblia que era el hombre más fuerte. Este hombre, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte. La Biblia dice que era muy fuerte. Yo no sé si era así como que tenía el cuerpo como el mío, así de fornido, ¿verdad? En mi mente nada más. De esos que hacen ejercicios, ¿verdad? Y están así bien dados, unos brazotes así, ¿no? Y el otro día platiqué con uno que me encontré en la central camionera. No resistí la tentación, porque estaba yo en una fila para comprar un boleto de autobús y estaba atrás, ¿verdad? Y me dice, ¿me da permiso de pasar primero? Y yo, como era Mr. México de su categoría, y estaba así, el cuate no cabía en él mismo, se salía de sí mismo, ¿verdad? Yo lo vi y dije, ¡ay, caray, canchote estaba! No, claro, pásele, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ya pasa. De todas maneras ni le vendieron el boleto porque no había suficientes boletos. Ya después me lo encontré otra vez en la sala de espera y empecé a platicar con él, ¿verdad? Y ya me dijo que venía de un concurso de no sé dónde y había ganado y que no sé cuánto, y para allá y para acá, y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues yo pensé, pues ese hombre debe estar bien fuerte, ¿no? Así, pero musculoso, no cabía. Y se echó ahí delante de mí 2 hamburguesas de esas de Carl Jr., que son así como de este grueso, ¿verdad? Se las comió las 2. Le dije, ay, caray, ¿traes hambre? Dice, poquita. No, y al rato, hasta me dijo el nombre y dónde estaba y dónde podía localizarlo, en León, Guanajuato. Pero hasta se me olvidó. Pero ahí debe andar todavía. Y obviamente, pues él necesitaba sentarse en 2 lugares, 2 asientos. Y tenía que comprar 2 pegados y no había, entonces ahí traía su problema, por grandote. Ahora, es un hombre fuerte. Yo no me imagino que Sansón haya sido así. Yo me imagino que Sansón era un hombre que seguramente tenía una complexión robusta, pero que no era como Mr. México, pero que Dios le había dotado de una fuerza especial. Aquí yo quiero hablarles a los jóvenes. Tú tienes fuerza, y la Biblia lo dice. La gloria de los jóvenes es su fuerza. No más que tienen una flojera. Ay, Dios mío, qué flojera. ¿A poco no? Y tienen la fuerza en ellos. La otra vez Pati me dice algo de, no, que los muchachos que no se cansen. Pati, déjalos que se cansen, por favor, para que duerman a gusto. Pero luego no pueden dormir de tanta fuerza que tienen. Llega la noche y no tienen sueño, porque tienen mucha fuerza, porque como no lo usaron en todo el día, les dan las 12 de la noche. Jóvenes, tú tienes la fuerza. La Biblia dice que en los ancianos su gloria es la sabiduría y en los jóvenes la fuerza. Yo también pienso que en los más grandes, además de la sabiduría, está el dinero, ¿o no? Sí. Hubo una actividad donde iban a levantar una ofrenda especial y llegaron puros muchachos. Y le dije, Pati, llegaron puros muchachos allá a la reunión donde van a levantar una ofrenda. Y dice Pati, habían de invitar a los papás de los muchachos. Los muchachos nomás traen para el camión. ¿Qué van a dar? No, pues sí, cierto, tienes razón. Los del dinero son los viejos. Pero yo quiero decirles a los jóvenes, ¿qué tienes en tu mano? Pregunta Dios. Joven, señorita, tienes tu fuerza. Ofrécela a Dios y úsala para Dios.
También para todo lo que tienes que hacer, de estudiar y de trabajar, si vas a tener vigor, úsala para lo bueno y no para lo malo. La Biblia y la vida te van a enseñar que hay cosas que van a disminuir tu fuerza, y la van a disminuir de tal manera que te vas a quedar sin fuerzas para lo bueno y para lo mejor. Joven, tienes tu fuerza, úsala para Dios. Decía un himno antiguo: da lo mejor al Maestro, a Jesucristo. Dale tu juventud y dale tu fuerza, dale tu vigor. Yo no puedo concebir a un joven agotado, lo puedo concebir cansado, pero no agotado. Agotado uno, agotado a la mujer que tiene que vivir, ¿verdad?, haciendo el quehacer todos los días, y todos los días amanece igual que como amanece, tirado todos los días. Claro, la señora no alcanza a descansar y amanece agotada, y hay agotamiento emocional, además de agotamiento físico. Pero no puedo concebir a un joven agotado, quizás cansado por el trabajo, pero no agotado. El consuegro que tengo, uno de ellos, nomás dos o tres, pero el papá del Benjas, se lo llevó antes de casarse al Benjas a Guadalajara, y tuvieron 2 días nomás para ellos. Yo no sé qué cosa le iba a decir, ¿verdad? Pues que no se dejara, yo creo. No, yo creo que cosas buenas. Que no le pasara lo que a él. No es cierto. Yo creo que cosas buenas. Pero una de esas cosas que le dijo fue: hijo, trabaja de tal manera que cuando llegue la noche estés cansado, pero de trabajar. Y el Benjas es bien chambeador. Eso sí, nadie se lo quita. Joven, tienes la fuerza. Trabaja, sirve y haz las cosas que tienes que hacer de tal manera que llegue la noche y estés cansado, para que te merezcas el descanso. La Biblia habla acerca del descanso diario, pero también del descanso eterno. También habla del descanso semanal, que es el día de reposo para los judíos. El descanso eterno, la Biblia dice que al final de nuestras vidas llegaremos a la presencia de Dios y ahí tendremos descanso eterno. Dice la Biblia: descansarán de sus obras, porque sus obras siguen con ellos. Y déjame decirte, no hay cosa mejor que descansar cuando te cansaste. Porque, por ejemplo, a mí me pasa esto. Si yo duermo en la tarde, que a veces yo casi no duermo en la tarde. ¿Por qué no duermo? No, porque me pasa lo siguiente. Si yo duermo 20 o 30 minutos en la tarde, me dan las 2 de la mañana, como pollo que están asando así, pero en mi cama. No, estoy dándome vueltas y vueltas otra vez. Yo, y Pati, ya duérmete, ¿verdad? Pues es que no tengo sueño, y a veces he estado sentado en la cama así oscuro, y Pati se asusta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? No puedo dormir porque me dormí 1 hora en la tarde. Es horrendo llegar la noche y no tener sueño. Hay jóvenes que siempre tienen sueño, se duermen en todos lados. Pero déjame decirte algo, chavo, chava. Trabaja de tal manera que merezcas descansar en la noche. El otro día un papá, una mamá me dice: ay, es que mi hijo, pues no entró a la universidad, pero pobrecito, mejor que se quede, que está bien, que no haga nada, que se quede este año. Ya ha estado en kinder, primaria, secundaria, preparatoria, pues 1 año de descanso. Y le dije: ¿cómo serás? Pues ¿de qué está cansado? Pues es que tanto año de estudiar. Pues si para eso es la noche, ¿no? Para descansar. ¿O no ha dormido? Todos los días y demás. ¿Cómo que vas a dar 1 año de descanso? ¿Qué te pasa?
No, hombre, o si no estudia, ponlo a trabajar, porque si no va a andar haciendo malas cosas. Los jóvenes necesitan, y los adultos también, trabajar y llegar la noche y decir: por fin descanso, me lo gané, lo recibo. Pero además, si sirves a Dios con mayor razón. Finalmente, el legado. El legado. Hay muchos más recursos que Dios te va a dar, que tienes en tu mano. Pero quiero hablar del legado, no del delgado, legado. Y aquí ya no les quiero hablar a los jóvenes, quiero hablarles a los que somos menos jóvenes, pero que todavía somos jóvenes. Tenemos espíritu juvenil, muy en el fondo. Además ni se ve el espíritu, pues seguramente debe estar en algún lugar el espíritu juvenil. Pero quiero decirles a los no tan jóvenes que un día tu vida ya no va a ser la misma que ahora. Yo compartí hace algunos días, algunas semanas, sobre despedirse bien. ¿Se acuerdan que hablaba sobre el arte de vivir? Quiero decirte a todos que todo lo que tú hagas hoy tendrá una repercusión el día de mañana. Todo lo que tú hagas, no importa la edad que tengas y lo que todavía te falte por hacer, todo lo que tú hagas un día, el día de mañana tendrá una repercusión. El apóstol Pablo tenía algo en su mano, el recurso de Dios. Pablo tenía, no como esto, pero tenía un lapicero, una pluma para escribir. Era predicador, oraba por los enfermos, y todos los enfermos que oró por él, o algunos que oró por él, se sanaron, pero con el tiempo se volvieron a enfermar y se murieron. La Biblia dice que hasta resucitó muertos. Tanto así. Orando resucitaban los muertos. Tenía poder de Dios. Pero todos los muertos que haya resucitado el apóstol Pablo, por el poder de Dios, todos se volvieron a morir. De hecho, la vara de Moisés desapareció. Aquel hombre fuerte llamado Sansón, que tenía esta fuerza y que mató con una quijada de burro, fíjate nada más, a 1000 filisteos con una quijada de burro, lo que no haría con el burro entero, imagínate nomás. Si con la quijada mató a 1000, lo que no haría con el burro entero, ¿no? Pero no tenemos la quijada de Sansón en ningún museo. No la tenemos. Ni tampoco tenemos el esqueleto de uno de los pececillos que tenía aquel niño, ¿verdad?, que le entregó a Jesús sus recursos, 2 peces y 5 panes, para multiplicarlo. No quedó nada de eso, se lo comieron con todo y huesos, yo creo. Pero tenemos los escritos de Pablo. Ese es un legado que vamos a dejar. ¿Qué tienes en tu mano para dejar? El legado tiene que ver con el futuro, mismo que también desconocemos. O sea, no sabemos qué hay en el futuro, pero hay futuro. Y lo que hoy hagamos, lo vamos a dejar para los que siguen después de nosotros. El legado que dejemos debe ser cuidadosamente protegido. Algunos dejan dinero y ese queda muy protegido, sobre todo por manos que no corresponden. Y otros de ellos se vuelven tan avariciosos que lo protegen con todo su corazón y se quedan con él. He escuchado testimonios de personas que dicen: mi hermano se quedó con todo porque
se quedó con el testamento y nunca lo vimos y nunca nos lo enseñó. He escuchado de esas cosas. También he escuchado a personas decir, el dinero que tenían se lo acabó los hijos. Pero hay otras cosas que son para siempre. Por ejemplo, tu testimonio. El testimonio. Uno de los momentos que más me impactaron en lo personal fue cuando fui a un funeral. He ido a funerales donde, ayer fui a uno, había 5 personas, no, había 4 personas, nada más. La señora que falleció había tenido solamente una hija, vivía en Estados Unidos y estaba allí. Y había vivido con una sobrina, la señora que murió, y estaba ahí la sobrina con su esposo y uno de sus hijos. Entonces yo llego y había 4 personas para compartir algo. Y me acordé de aquel funeral que había ido hace como 2 años o 3 años. Llegué a la funeraria a la hora que me dijeron que yo tenía que estar allí. Y llegué. Y entré y estaba el festejado, o sea, el muerto, el difunto. Digo, pues hasta flores le habían llevado, ¿verdad? Seguramente estaba en festejo, ¿no? Estaba solo. Él no extrañaba a nadie, obviamente. Solo. Y yo llegué, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están? Y yo ahí dije, bueno, ¿y ahora? Ni modo de predicarle al muerto, ¿verdad? De todo modo no me va a hacer caso, ¿verdad? Entonces, y además yo fui porque yo quería ir, ¿verdad? Porque era el papá de una persona de la iglesia, ¿no? Entonces, y dije, pues voy a asomarme, pero primero volteé para todos lados, no va a ser que me vaya a asustar el muerto, ¿verdad? O a lo mejor no había nadie y por eso no estaban. No, sí, ahí estaba, ya lo vi al difunto, un señor ya grande. ¿Saben cuál fue el impacto más grande que tuve? Que él había sido un pastor. Eso me pegó así. ¿Dónde están los hermanos? Por lo menos los hermanos. Pero no era tanto para juzgar su vida porque ni siquiera la conocí bien. Y además, aunque lo hubiera conocido bien, no tenía por qué juzgar su vida, sino juzgué la mía. Cuando te mueras, ¿cuántas personas crees que vayan a tu funeral? ¿Y qué van a decir de ti? Según tu legado. Yo lo he dicho otras veces, el día que yo me muera, ¿saben qué es lo que más me gustaría que dijeran de mí? Se está moviendo. Eso es lo que me gustaría. ¿No? Sí, o sea, todavía no me muero. Y no que digan, creo que se movió cuando ya estaba enterrado. No, hombre, ya para qué, ¿verdad? Allí. Pero bueno, la cuestión es el legado. Puede ser tu testimonio, tu familia, tu iglesia, los hermanos de la iglesia. ¿Qué van a decir? Lo que tú hiciste, déjame decirte, lo intangible es lo más permanente. Lo intangible es lo más permanente. Tu fe, tu entrega, tu alegría, tu generosidad, tu carácter, tu testimonio. Ese es tu legado. Y es un recurso que tú tienes hoy en tu mano. Lo que tú hagas con él quedará para la siguiente generación. ¿Qué nos deja Jesús como recurso para todos? La salvación de nuestras almas, la salvación eterna de nuestras almas. Yo quisiera hacer una oración, así como están sentados, quiero que oremos. Señor, venimos delante de ti para que tú nos muestres los recursos que pones en nuestras manos